Probando, probando. Creo que ya estamos al aire. Sí. Bueno, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para nuestra sociedad, los derechos humanos y la cultura de paz. Así es, y para hacerlo más interesante tenemos una pregunta para ustedes y para quienes nos están escuchando. Imaginen por un momento que un derecho fundamental les fuera arrebatado. ¿Cuál creen que les afectaría más? Piénsenlo por un momento, mientras tanto vamos a descubrir juntos qué son los derechos humanos y por qué son esenciales para nuestra vida diaria. Para dar inicio, ¿qué podemos definir como los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades inherentes a todas las personas, se hace decir, sin distinción alguna, que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad. A continuación, les diré los 4 principios fundamentales de los derechos humanos. Universalidad. Son para todas las personas sin importar nacionalidad, género, religión o cualquier otra condición. Interdependencia. Todos los derechos están conectados y el ejercicio de uno facilita el disfrute de otros. Indivisibilidad. No hay derechos más importantes que otros. Todos deben respetarse por igual. Y por último, progresividad. Los estados deben avanzar constantemente en su protección sin retrocesos. Para hacerlo un poco más claro, pensemos en un ejemplo. La educación. ¿Sabían que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental? Exacto. Y si no tenemos acceso a la educación, también se ven afectados otros derechos como el derecho al trabajo, a la igualdad de oportunidades y hasta la participación política. Siguiendo, ¿qué podemos hablar sobre lo que es la cultura de paz? Este concepto se refiere a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que fomentan el respeto, la tolerancia y el diálogo para prevenir la violencia y los conflictos. Para esto, promover la cultura de paz no solo es tarea de gobiernos o instituciones, sino de todos nosotros. Y aquí les va una pregunta. Piensen en una situación en la que hayan resuelto un conflicto sin recurrir a la violencia. ¿Cómo lo hicieron? Si lograron resolverlo mediante el diálogo, la empatía y la negociación, felicidades, están contribuyendo a la cultura de paz. Ahora, hablamos también sobre los derechos humanos y todo, pero ¿cómo es que los organismos internacionales promueven su papel en estos? ¿Cómo es que trabajan en la protección de los derechos humanos y la paz? Uno de los más importantes es la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creada en 1945 con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, promover los derechos humanos y fomentar la cooperación entre los países. También se encuentra la UNESCO, que trabaja para garantizar la educación, la ciencia y la cultura como pilares para la paz. Y la Organización de los Estados Americanos, que protege la democracia y los derechos humanos en América Latina. Ahora, les doy una trivia rápida. ¿Sabían que la ONU tiene una Declaración Universal de los Derechos Humanos con más de 30 artículos? ¿Pueden adivinar alguno de ellos? Uno de ellos es el derecho a la vida. También se encuentra la libertad de expresión. Y también el derecho a la educación, que ya mencionamos antes. Y sabiendo esto, ¿cómo es que podemos contribuir? Para esto siento que se necesita una pregunta clave que todos nos deberíamos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros para promover los derechos humanos y la paz? Lo primero sería educarnos y educar a los demás sobre estos temas. Segundo, yo pienso que sería participar en iniciativas locales o globales que busquen proteger los derechos humanos. Y tercero, usar las redes sociales de manera responsable para difundir información positiva y denunciar situaciones de injusticia. Es verdad. Las redes sociales al día de hoy son lo que más, o es el método más efectivo para lograr llegar a más personas. Es por eso que esta semana yo quisiera que compartan en sus redes sociales una noticia positiva sobre derechos humanos o cultura de paz. Quiero
Quiero que veamos cuánta gente se une a este movimiento. Con esto, hoy aprendimos que los derechos humanos son fundamentales para nuestra vida y que la cultura de paz es clave para una convivencia armoniosa. También vimos cómo los organismos como la ONU, la UNESCO y la OEA trabajan para proteger estos derechos. Y sobre todo, descubrimos que todos podemos contribuir a su promoción desde nuestra vida cotidiana. Entonces, los derechos humanos y la paz no son solo tema de gobierno y organizaciones, son una responsabilidad que deberíamos tener todos. Es por eso que deberíamos estarnos preguntando constantemente cómo vamos a contribuir al día de hoy, o al día de mañana, o en un futuro. Con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.